Raimundo Tupperlion es sin lugar a dudas uno de los máximos ídolos que han pasado por nuestra institución. En el siguiente reportaje recordaremos quién fue el Mumo y por qué fue tan especial para nosotros. Siempre fue muy introvertido Raimundo, era bien callado, era bastante menor que nosotros, por lo tanto se entretenía mucho con nosotros y siempre un fanático del fútbol. Siempre nos esperó cuando volvíamos del colegio, Raimundo estaba esperando con su pelota ahí para jugar una pichanguita. Cuando Raimundo empezó a ir al colegio nosotros ya prácticamente estábamos saliendo, por lo tanto hizo una vida un poco más alejada, pero sí, siempre esperándonos y tratando de estar con nosotros. Dormíamos juntos en la misma pieza, se reía mucho de las tonteras nuestras, que llegábamos tarde y él se despertaba y escuchaba las leceras con que llegábamos cada día. Cabro tranquilo, alegre, siempre tuvo muchos amigos y obviamente muy regalón de todos nosotros. De un humor especial, alegre y sencillo. Yo creo que por eso reflejaba valores que en general para el ambiente del fútbol se ven o parecen algo alejados. Raimundo llegó a los 10 años a Universidad Católica, para así comenzar a dar los primeros pasos de lo que sería posteriormente su gran legado. Yo diría que era el anhelo de todos nosotros, nuestros primos. Somos de una familia cruzada, mi abuelo era dirigente, mi abuela colaboraba con el club, mis tíos fueron dirigentes también, los hermanos de mi madre. Y Raimundo empezó a ir al estadio desde muy chico. En cuanto empezó a caminar, te diría yo que mi abuelo se lo llevaba con él al estadio y era su panorama preferido. Mi abuelo, siendo dirigente católica, se sentaba siempre en el Block J y habiendo un montón de primos de distintas edades, al único que él llevaba desde chiquitito con él y lo sentaba en su falda era Raimundo, y que fue justamente el que llegó a jugar fútbol. Lo de él fue bastante natural. Él jugaba en el Estadio Banco Central, lo llevamos a la Católica, en ese tiempo estaba Alberto Fuyú, y lo probaron y a pesar de ser más chico que el resto, él quedó y después como que arrugó un par de veces y Alberto llamaba a la casa hasta que al final se entusiasmó y agarró vuelo. Costó que se decidiera a empezar a ir a entrenar y ahí ya hizo todas las divisiones inferiores y debutó poco tiempo después del Mundial del 87. Proveniente de una familia cruzada, el Mumo cumplió el anhelo de todos sus seres queridos, llegar a jugar por el equipo de sus amores. Me imagino que todos los vivos más o menos parecidos, fue el sueño de muchos cumplido a través del Mumo que estuviera jugando en la Católica. Y era un incentivo adicional para ir al estadio, íbamos siempre a ver a la Católica y ahora jugar a un hermano ahí era como muy llamativo. Fue increíble porque para toda la familia grande y tíos que eran dirigentes y todo, esto fue un shock, digamos, y pensando siempre en mis abuelos que cuánto hubieran querido poder verlo jugar en la Católica, y estábamos todos en el estadio, éramos muchos primos, tíos y todo. Y fue increíble ese partido con Unión en que metió un gol y si no me equivoco fue elegida la mejor figura de la cancha. Casi que no se lo podía creer porque tuvo un debut muy joven y en el debut marcó al tiro una diferencia y tuvo varios partidos muy buenos y yo diría que se reía, no lo podía creer. O sea, lo llamamos para felicitarlo, lo íbamos a ver después del camarín y estaba dichoso. No conforme con dedicarse solo al fútbol, siempre mostró inclinación y gran gusto por la música y la lectura. Estas aptitudes le hicieron transformarse en alguien muy especial para su entorno. Sí, bueno, le gustaba mucho leer, era un ávido lector, de hecho contagió a varios de sus compañeros con la lectura. Leía cosas que no lee cualquiera, o sea, creo que se leyó a todo Borges, se leía a García Márquez, era bastante inquieto en eso. Y le gustaba mucho la música, en particular a Joan Manuel Serrat, a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, era su onda. Peter Gabriel, le gustaba YouTube, música tranquila, si uno se pone a pensar, en general le gustaba música bien tranquila. Y intentó un par de veces estudiar, pero realmente como futbolista profesional era muy difícil. Entró a estudiar ingeniería en la Católica y había estado un semestre en que fue de loco y fue justamente ese año en que finalmente prefirió congelar los estudios y dedicarse al fútbol y después ya no los retomó hasta mucho tiempo después. Raimundo fue mucho más que un jugador que pasó por nuestro equipo. Es un ídolo, un emblema, que hasta el día de hoy es recordado por la familia cruzada y el hincha del fútbol. Sí, ha sido una grata sorpresa ver que el Mumo caló tan hondo en tanta gente, no solo en gente de la Católica. Lo convirtieron en un ídolo de la Católica mucho más allá de lo que nos hubiéramos imaginado. Y eso partió el día cero, el día que murió Raimundo y nos encontramos con esa procesión de gente
desde el aeropuerto. Fue una organización bastante rápida. A mí me tocó ir esa mañana cuando me dijeron que la misa no se podía hacer ahí, y me tocó ir a San Carlos y juntarme con la gente que estaba ahí en San Carlos a organizar cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, cuántas sillas ponemos en la cancha. Ahí se hizo la cruz, que se rompió un arco y se soldó, se pintó para poner una cruz ahí. La misa se gestó en San Carlos a propósito de la cantidad de gente que llegó al velorio, y los carabineros le dijeron a un par de dirigentes, uno de ellos era un hermano de mi mamá, que iba a ser prácticamente imposible hacer la misa en esa iglesia, dado la concurrencia que había habido, y que había que buscar un lugar. Se le ocurrió hacerlo en el estadio. Afortunadamente el tiempo acompañó, porque no sé si se acuerdan, al día siguiente de la misa hubo un temporal, o esa misma noche hubo un temporal de lluvia, de nieve. De hecho, los tipos que subieron la cruz al cerro, la subieron a caballo en la mitad de una tormenta. Fue una cosa bien notable. Había lienzos de Colo-Colo, había mucha gente con un respeto increíble. La barra está muy emocionada, los jugadores que llegaban se abrazaban, lloraban. Sí, fue muy emotivo, pero fue bonito, yo lo tengo como un buen recuerdo. Y en el día de hoy, allá casi 20 años de su partida, hemos querido recordarlo y homenajearlo, porque fue uno en 1.000.000. Mumo querido, los cruzados jamás te olvidarán. Toda la gente se ha encargado de mantenerlo vivo en nosotros y recordarnos al Mumo permanentemente, y además que cada vez que uno va al estadio se acuerda de él, la barra canta. Y esos eran rasgos que en general permitieron, yo creo, que a la gente tomarle cierto cariño. Todos los años se le recuerdan estas fechas, se le recuerdan en el estadio, se le recuerdan en la televisión, en distintos programas. De verdad que es bastante impresionante. Siempre nos imaginamos cómo estaría Raimundo hoy, qué estaría haciendo. Me encantaría que él hubiera tenido una familia, que lo hubiera formado, porque sé que lo habría hecho muy feliz. Era un año muy de familia, muy de valores. Se nota que es un ejemplo como persona, como jugador, es muy completo. Entonces es un símbolo de la Católica por cómo es como persona, por cómo fue como jugador. Apoyaba a la gente sin tener por qué él lo hacía, de buena persona que era. Entonces la imagen que él proyectó y que sigue proyectando hasta el día de hoy es la humildad, el trabajo y el cómo era como persona en sí, que era muy completo. A mí me gusta que lo recuerden como lo recuerdan todos los partidos. La Católica siempre está presente.